Capítulo 3. Chapter 11. El despertar del alma por voluntad del cielo. Una voz vieja y demacrada resonó: el próximo puede entrar. Jason ni sintió ningún hombre irradiando del presunto anciano, solo se pudo detectar una pequeña cantidad de hombre dentro de él. Había una sensación espeluznante y era como si un dragón estuviera reprimido dentro del anciano y la cara de Jason palideció ligeramente. Un solo pensamiento apareció en su mente: lobo con piel de cordero. Greg entró primero en la habitación cuando la puerta se abrió, seguido por sus padres y su presunta hermana. Jason fue el último en entrar en la habitación, que tenía una alta densidad de maná. La habitación no solo tenía una densidad de maná increíblemente alta, sino que el tamaño de la habitación no podía describirse como enorme porque sería una gran subestimación. Jason no podía ver nada a través del vendaje, excepto el maná que irradiaban los materiales, pero aún así no pudo calcular el tamaño. Calculó que la altura era de más de 30 metros, y de repente se sintió incómodo y diminuto. Una formación de recolección de maná de alto grado estaba inscrita dentro de la habitación. Jason vio 10 orbes colocados en la parte superior de un altar, cada uno de los cuales absorbía maná con avidez. Estos orbes eran del tamaño de una pelota de tenis y podían caber fácilmente en una mano. El anciano llevó a Greg a uno de los altares del medio. Su familia y Jason se quedaron atrás y observaron cómo le decían a Greg que hizo un pequeño corte en uno de los dedos de su mano. Luego, coloque la mano lesionada encima del orbe para activar el despertar del alma. En el momento en que la sangre de Greg goteó sobre el orbe, Jason sintió que estaba en éxtasis cuando enormes corrientes de maná multicolor se acumularon dentro del orbe que vio a través del vendaje. Un flujo constante de maná siguió fluyendo hacia el orbe durante unos minutos hasta que el orbe se llenó hasta cierto punto. A partir de entonces, el orbe comenzó a brillar en color rojo y proyectó un pequeño mundo blanco que se asemejaba más o menos a una esfera con un radio de 5 metros. Ni un momento después, el orbe proyectó otro mundo que apareció de repente junto a este mundo blanco. El segundo mundo se vio completamente diferente a su contraparte. Mientras que el mundo blanco tenía dos enormes corrientes de maná en dos colores diferentes flotando dentro, el otro mundo proyectado era un poco más grande, tenía un tono rojo espeso a su alrededor y carecía de corrientes de maná coloridas. Aunque Jason no podía ver estos mundos debido a su vendaje, aún podía sentir su apariencia y el arrepentimiento aumento de maná en la habitación. Instantáneamente entendió que se trató de un doble despertar. Era raro tener dos almas dentro de un solo individuo, e incluso si el mundo con su radio de 5 metros indicaba que solo era posible un número menor de contratos de unión de almas, todavía estaba por encima del promedio. La familia de Greg, que había estado observando el despertar de su alma, estaba encantada de ver cómo se desarrollaba la escena frente a ellos. Los ojos de su padre brillaron con orgullo cuando exclamó: «Jajaja, mi hijo como se esperaba». Su madre miró a su hijo con los ojos llorosos: «Nuestra familia tiene hijos dignos y trabajadores». Empezó a llorar mientras lágrimas de alegría y orgullo corrían por su rostro. Jason pensó que era demasiado y miró a su alrededor con tristeza cuando escuchó a la niña sollozar a su lado. Ella murmuró: «Buen trabajo, hermano, lo hiciste». Jason estaba demasiado asombrado para entender la situación y sacó un pañuelo que había comprado previamente mientras se acercaba a la chica. Miró hacia arriba para ver al joven con los ojos vendados entregándole un pañuelo. Al aceptar el pañuelo, se preguntó quién era este joven que tenía los ojos vendados pero caminaba libremente sin su bastón. Dejó de sollozar y se secó las mejillas mojadas. Jason se volvió hacia el altar donde Greg todavía estaba de pie. Sabía más o menos cómo sería la clasificación de Greg. La clasificación varió de 0 a 5 estrellas, siendo 0 la peor y 5 la mejor. Recibir 0 estrellas significaba que uno era peor que el humano promedio. Significaba que uno probablemente solo sería capaz de formar un único contrato de vínculo de alma con una bestia salvaje, tal vez con un poco de suerte, una bestia despierta. Si bien las bestias salvajes son comparables a los animales antiguos y solo un poco más fuertes, las bestias despiertas tienen la posibilidad de poseer una habilidad como afinidades elementales o rasgos corporales. Recibir un resultado de una estrella en un despertar del alma significaba que un estudiante no sería aceptado en la mayoría de las escuelas secundarias que lo considerarían inútil. A lo sumo, podría formar un contrato con probablemente solo una bestia que fuera débil y débil. 2 estrellas significaban que el estudiante era un candidato promedio y podría formar un contrato con al menos 2 o 3 bestias.
Su primer vínculo de alma probablemente sería una bestia poco despierta. Obtener 3 estrellas ya era algo raro en el despertar del alma, mientras que 3 estrellas y media se consideraban un puntaje extraordinario. La mayoría de las 3 estrellas pueden formar al menos 4 lazos de alma, tal vez incluso 5, mientras que es más probable que tengan un cachorro de bestia que se despertó tarde como el primer lazo de alma. Las clasificaciones de 4 y 5 estrellas son aún más raras de conseguir. Los estudiantes que obtienen 4 estrellas se llaman Voluntad del Cielo y los que tienen 5 estrellas se llaman Hijo de Dios. Ambas clasificaciones de almas son excepcionales y muy pocos pueden despertar tales almas. Todo sobre ellos tiene que ser excepcional, incluido el tamaño del alma, la energía del alma y el tipo de alma. El anciano perdió la concentración durante un cuarto de segundo antes de ordenar sus pensamientos. Se aclaró la cabeza y anunció: Greg Flair, 14 años, segundo rango de adepto, ha despertado con éxito un alma doble. Un mundo del alma tiene un diámetro de 10 metros, mientras que el otro tiene 12 metros de diámetro. Ambas almas pueden formar 3 límites de alma cada una, mientras que el alma física podría incluso formar un contrato con una cuarta bestia débil. Sumando ambos números, Greg puede formar un contrato con 6 a 7 bestias. Mientras que los elementos, el viento y el trueno se sienten atraídos por un mundo del alma, el otro mundo del alma es un mundo físico que permite que los monstruos no elementales con fuerza, velocidad, tenacidad, etc., formen un contrato con Greg. Este mundo del alma física aumentaría la cantidad compartida de fuerza del vínculo del alma con el maestro, y la mayor parte se centraría en el físico. Ser capaz de formar un contrato con 6 a 7 bestias es más que extraordinario, mientras que rara vez se ve un doble despertar. Pero, el factor más importante es que la energía de tu alma ya ha alcanzado el color rojo. Está cerca del color rojo claro, lo que significa que puedes formar un vínculo de alma con una bestia clasificada de evolución tardía. Por lo tanto, después de sumar todos los aspectos, puedo decir con seguridad que su potencial totaliza 4 estrellas, lo que también se conoce como la voluntad del cielo. El anciano expresó su opinión de una manera relativamente tranquila y serena. Entre los pocos cientos de miles de niños que había acompañado durante su larga vida, Greg podía ubicarse entre el 1% superior. Más que satisfecho con su resultado, Greg renunció y corrió hacia su familia que lo saludó alegremente. Todos se sintieron aliviados de que Greg hubiera recibido un muy buen despertar del alma. Recibió palmaditas en la espalda y abrazos de su familia por su logro, mientras que Jason le dio un pulgar hacia arriba. Jason pensó que era lo correcto y lo hizo sentir más cómodo para el despertar de su propia alma. Greg de repente le preguntó: Jason, ¿cuándo despertará tu alma? ¿Puedo verlo también? El alma de uno normalmente se mantenía en secreto, ya que era una información vital sobre alguien. Greg tendría 4 estrellas como comentario de su examen por su despertar del alma, pero incluso eso fue visto como una violación de la privacidad por la mayoría de las personas. Jason pensó por un segundo antes de responderle con una ligera sonrisa. El despertar de mi alma es el 2 de agosto a las 10:25 am, eres libre de venir. También me lo confiaste, así que es justo. El anciano, que no había prestado atención a la compañía del examinado, notó a Jason y los ojos del hombre se abrieron con asombro. El anciano pudo ver algo a través de los vendajes en los ojos de Jason que le despertó la curiosidad. Entrecerró los ojos mientras miraba fijamente a Jason y dijo en voz alta: Mocoso, si quieres que tu alma se despierte ahora mismo, puedes subir los escalones hasta el altar. ¿Puedo realmente?, preguntó Jason con impaciencia mientras Greg sonreía. Sin embargo, los padres de Greg y su hermana se sintieron un poco confundidos porque sabían lo extremadamente difícil que había sido para ellos que el anciano supervisara el despertar del alma de Greg. Greg había sido la crema de la cosecha entre todos los estudiantes de su escuela con los resultados de sus exámenes, e incluso entonces el anciano necesitó algunos meses de persuasión hasta que accedió a su pedido. Ahora, este hombre codicioso y obstinado estaba dejando que un joven desconocido realizara su despertar del alma justo enfrente de él con indiferencia, lo cual era extraño en su opinión. Por supuesto que está bien. Sube. Después de que el anciano respondió, la felicidad de Jason no conocía límites mientras subía las escaleras rápidamente para sorpresa de los demás.
Todos vieron con asombro cómo el joven ciego había subido las escaleras corriendo sin tropezar ni tambalearse y había llegado al altar con pasos rápidos. El anciano le entregó a Jason un pequeño cuchillo con el que tuvo que cortarse un poco la mano cuando llegara frente al orbe limpio. Pero antes de que Jason pudiera continuar, el anciano intervino cuando agarró la mano del anciano y le hizo la pregunta que lo había estado molestando. Susurró en voz baja para que solo Jason lo escuchara. «Mocoso, ¿por qué escondes tus ojos?». Chapter 12. Despertar devastador del alma. La voz del anciano era monótona y tranquila, pero Jason sintió un trasfondo de amenaza en su tono y al instante comenzó a sudar. Jason no sabía cómo se había enterado este anciano, pero entendió que su secreto ahora había sido expuesto. Tartamudeando, Jason hizo todo lo posible por responder. Estuve durante ciego hasta la semana pasada, pero desperté mis ojos reuniendo maná mucho tiempo dentro de mis ojos, mantuve esto en secreto para poder escribir mi examen teórico con el dispositivo BRB porque no puedo escribir bien el lenguaje técnico. Jason no tenía forma de resistir la presión irradiada por el anciano ya que solo tenía 13 años. Al anciano no le resultó difícil intimidarlo con las pequeñas fluctuaciones de maná. Después de escuchar la explicación de Jason, el anciano entendió su situación incluso si Jason había exagerado el hecho. Pero, el anciano notó que Jason no tenía un gran historial, de lo contrario, esto no habría sido un problema. Asintiendo, el anciano dijo, «Está bien. Está bien, mantendré esto en secreto, pero tienes que hacerme un favor a cambio». Jason se sintió aliviado y también un poco asustado porque tener un favor siempre era malo en su opinión. Continuando, el anciano dijo, «Tienes que darme tu información de contacto». «¿HMPH?» Jason casi gritó en voz alta antes de colocar rápidamente su otra mano sobre su boca. «No me malinterpretes, no tengo motivos ocultos. Ahora, es tu turno de despertar tu alma. Ten en cuenta que puedes revelar tus ojos pronto, pero sería mejor que tuvieras una palabra conmigo antes de que eso sucediera, ¿de acuerdo?». Jason solo pudo asentir mientras continuaba sudando mucho bajo el comportamiento intimidante del anciano. Sin embargo, sacudió la cabeza en un esfuerzo por aclarar su mente porque tuvo que esforzarse en el despertar de su alma en este momento. Greg y su familia solo pudieron ver al anciano y Jason hablando entre ellos y pasó un minuto hasta que Jason se movió de nuevo. Jason se cortó levemente la mano y la sangre corrió por su brazo en un lento goteo mientras reunía el coraje suficiente para arrastrar su mano más cerca del orbe que le parecía peligroso. Olvidando su ansiedad, puso lentamente la mano sobre el orbe que comenzó a brillar con una luz tenue mientras la sangre goteaba sobre él. Sintió una extraña sensación recorrerlo como si algo cambiara dentro de él. Sus poros se abrieron y un mundo pequeño y colorido comenzó a tomar forma dentro de su mente. Era un mármol dorado del tamaño de un grano con misteriosas inscripciones en él. Primero, el mundo era tan pequeño como un maní, pero comenzó a crecer más y más hasta que toda su mente se llenó con el mundo. Jason de repente sintió un dolor en la cabeza cuando el mundo dentro de su mente rompió de expandirse aún más allá de los límites de su mente. El dolor no ocurrirá, más bien aumentó a medida que el mundo continuó expandiéndose. Jason se retorcía en agonía, el dolor era insoportable para él y gritaba con voz estridente. Su vendaje lucía unas gotas de sangre antes de que se volviera carmesí cuando sus ojos comenzaron a derramar sangre. La mano de Jason no perdió el control sobre el orbe del despertar del alma, pero sus piernas cedieron mientras los gritos de Jason llegaban a la familia de Greg, que estaba más que confundida. Incluso el anciano no podía entender la situación y miraba perplejo como el orbe continuaba recolectando maná de su entorno. Greg estaba preocupado por Jason y dio un paso para subir las escaleras y ayudar a Jason, pero su padre lo detuvo con un firme agarre. La mente de Jason estaba en caos cuando el pequeño mundo rompió los límites de su mente mientras continuaba expandiéndose sin encontrar ningún obstáculo. El orbe terminó de acumular maná y su color cambió antes de que comenzara a proyectar el alma de Jason. Primero, el orbe se volvió dorado por un segundo, pero el tiempo fue demasiado corto para que alguien lo notara. Luego, el color cambió a verde, que fue el color más alto jamás registrado, lo que indica una gran cantidad de energía del alma, antes de cambiar a amarillo, naranja, rojo claro, rojo oscuro, y finalmente dejó de cambiar en el tono negro. Mientras los colores cambiaban, la cabeza de Jason se sentía como si fuera a explotar en cualquier segundo. Pero el dolor siguió disminuyendo a un ritmo constante con cada cambio de color mientras el mundo dentro de su mente se expandía aún más antes de alcanzar el último color.
Jason ni siquiera pudo calcular el tamaño del mundo, ya que tuvo que concentrarse en no perder la conciencia. Después de que el color del orbe se volvió completamente negro, el mundo dentro de su mente dejó de expandirse, pero Jason sintió su ambición de crecer aún más. Jason sintió la frustración de su mundo del alma y su estado incompleto. El color negro azabache del orbe dejó boquiabiertos a los espectadores, ya que nunca habían visto un color tan negro. Finalmente, el orbe comenzó a proyectar el alma de Jason mientras Jason intentaba mantenerse unido mientras el dolor disminuía. El orbe proyectó el alma de Jason, mientras otro espectáculo aparecía frente a la audiencia. Un número desconocido de colores variados llenó la habitación con su brillo brillante. El alma en sí era aparentemente más grande que toda la habitación y solo el anciano podía ver sus líneas exteriores como podía ver a través de todo el edificio. Asombrado, el anciano notó que toda el área de la pagoda de la bestia estaba envuelta en la proyección del mundo del alma de Jason. Pero, el hecho más importante sobre el alma de Jason era que irradiaba un tono dorado espeso y denso que eclipsaba el tono rojo de Greg a pasos agigantados. Jason, a quien todavía le dolía la cabeza, finalmente soltó el orbe negro como boca de lobo cuando sus piernas se dieron nuevamente y se desplomó en el suelo. Tartamudeó. ¿Este dolor es normal? Su pregunta pareció sacar al anciano de sus pensamientos. Nunca había visto algo tan fascinante como el alma de Jason. El anciano había querido tomarlo como discípulo sin ninguna queja cuando vio el color del orbe que Jason había usado. ¿No era verde antes? ¿Por qué es negro ahora? No, ¿por qué? El anciano exclamó para sus adentros con incredulidad. Por un minuto, pensó que finalmente había encontrado a alguien incluso mejor que los hijos de Dios, que eran despertares de 5 estrellas, pero el color negro intenso que irradiaba el orbe hizo añicos su sueño de toda la vida. Calmándose, miró a Jason con lástima, y la familia de Greg pudo entenderlo completamente después de ver el orbe completamente negro frente a Jason. Anteriormente, el anciano había tenido el presentimiento de que este joven sería incluso más especial que Greg y había compartido su información de contacto con la esperanza de tomarlo como su alumno, pero aparentemente, su presentimiento lo había traicionado. Si bien antes solo podían ver el enorme y vasto mundo proyectado por el alma de Jason, ahora podían ver claramente el orbe. El padre de Greg no estaba seguro si debía compadecerse de Jason o estar feliz. No había querido que Jason fuera mejor que su hijo. Pero un segundo después sacudió la cabeza claramente avergonzado por su pensamiento egoísta. Definitivamente fue una lástima que un alma tan hermosa tuviera un poder de alma tan débil. El color del orbe indicaba la fuerza de la energía del alma de uno y cuán fuerte podría ser el vínculo del alma de uno como máximo. Si bien el color rojo de Greg, casi rojo claro, significaba que podía formar un contrato con una bestia evolucionada más fuerte, nadie, excepto el anciano, entendía que el tono negro como el negro con un tinte de rojo solía ser el más débil posible. El anciano se preguntó si el joven frente a él sería capaz de soportar el dolor afligido por una bestia salvaje madura de una estrella que era, con mucho, el rango más débil posible que una bestia podía obtener. Mirando a Jason, el anciano anunció: joven, tienes un alma hermosa y me avergüenza decir que no sé cuántos bestias puedes atar a tu alma en el futuro. Tampoco sé qué representa el tono dorado que te da 5 estrellas en comparación con los hijos de Dios al menos, porque lo calificaría más alto si fuera posible. Desafortunadamente, la energía de tu alma es la más débil jamás registrada en la historia y sería una suerte para ti si pudieras formar un vínculo con una bestia salvaje. De una estrella. Eso significa que obtienes 0 estrellas por esta sección, lo cual es generoso en mi opinión. Tu promedio sería entonces de 2,5 estrellas, pero solo te premiaré con 2 estrellas ya que la energía de tu alma está en una gran desventaja. Es extremadamente difícil de superar e incluso si puedes hacerlo, tus amigos no te esperarán y la división solo crecerá con el tiempo. Después de decir esto en voz alta, se agregó en voz baja. Si encuentras un cachorro de bestia salvaje de 1 estrella o incluso un huevo con un potencial decente, es posible que te vuelvas más fuerte a un ritmo lento. De lo contrario, tu futuro como posible cazador o en otros trabajos similares está destinado a ser destruido. Chapter 13. Ojos únicos. Jason tuvo que enfrentarse a la dura realidad aunque fuera difícil de aceptar. Sintió como si todo su mundo se hubiera derrumbado como un castillo de naipes. No era tan ambicioso como para conseguir un lazo de alma que desafiaba al cielo como su primer lazo, sino una bestia salvaje de 1 estrella. Incluso los peores convertir rangos de novatos pueden derrotarlos y tal bestia sería en su compañero de por vida.
Los rangos de expertos pueden derrotar a la bestia salvaje de 5 estrellas más fuerte sin mucho esfuerzo, ya que solo su físico era mucho más fuerte que estas bestias. Ahora, Jason solo sería capaz de formar un vínculo de alma con una bestia salvaje recién nacida de una estrella como máximo. No podía creer lo que escuchaba, pero de alguna manera sabía que esto no era mentira, solo su destino, que era cruel y descorazonador. El anciano no trató de endulzar sus palabras y había sido directo y claro con él. Aunque el anciano se había compadecido de la situación de Jason, sabía que el joven tenía que superar esta crisis solo. Él creía que esta situación no era el peor resultado en absoluto, ya que había visto a muchos jóvenes con un alma que solo podía tener un vínculo de alma en total con una energía del alma solo un poco más fuerte que la de Jason. Tener la ventaja de poseer muchas bestias con la desventaja de una bestia extremadamente débil para empezar era mejor que los desafortunados anteriores. El anciano estaba firmemente convencido de que el joven frente a él no era ordinario, ya que los ojos de Jason parecían ser especiales en su opinión. De lo contrario, el anciano no podía entender por qué había tanto maná reunido alrededor de sus ojos. El anciano luego cambió el tema y anunció: vamos al criadero de bestias donde ambos pueden elegir su primer vínculo de alma. Todos dentro de la habitación asintieron con la cabeza y lo siguieron afuera mientras Jason se quedó plantado en el lugar por un minuto antes de notar que todos habían comenzado a moverse y se pusieron de pie, camino por el altar sin vida. Greg vio esto y corrió hacia él y le preguntó: oye, amigo, ¿estás bien? Obviamente, Jason no estaba bien, pero forzó una sonrisa y dijo: sí, por supuesto. Jason no estaba seguro de por qué Greg estaba preocupado por él, pero eso no le importaba en ese momento. El anciano pasó junto a los dos jóvenes, que lo notaron y lo siguieron mansamente. Greg tuvo que apoyar a Jason un poco mientras la familia de Greg lo seguía a ambos en silencio. Su madre susurró: qué desafortunado, nunca había visto un alma tan grande y hermosa. Cariño, ¿crees que podrá superar el problema con la energía de su alma débil de alguna manera? No se me ocurre ninguna solución buena, excepto formando un contrato con un buen vínculo de alma potencial o practicando la técnica Eavencel durante muchos años hasta que muestre resultados. Pero encontrar una bestia con potencial entre las bestias salvajes de una estrella es más improbable que encontrar una aguja en un pájaro, incluso para nosotros. Ni siquiera podemos ayudar durante todo el proceso de selección de bestias. Otra solución sería aumentar su rango, pero esto también llevaría mucho tiempo, incluso con recursos. El hombre respondió después de pensar por un breve momento. Además de formar un contrato con una bestia de alto potencial, subir de rango y practicar la técnica Eavencel durante mucho tiempo, tendría que encontrar tesoros mágicos de alto grado. Podrían aumentar el alma de uno. Energía, pero además de ser extremadamente raros, también cuestan una fortuna. No creo que podamos permitirnos uno con toda nuestra fortuna, incluso si nuestro hijo tuviera un alma como la que tiene este joven. Es una pena perder un alma prometedora como esa debido a una energía del alma tan débil. Si trabaja duro, tal vez pueda formar un segundo vínculo del alma en unos años, pero, sinceramente, no estaría seguro de hacer algo así. Mientras Greg apoyaba a Jason, la mente de Jason estaba ocupada pensando en el enorme mundo de su alma todo el tiempo. Además de estar decepcionado, Jason tuvo que reconocer el hecho de que su alma se veía realmente hermosa y magnífica, mientras que el color dorado podía calmarlo mientras miraba a su alrededor. Sin embargo, esto hizo que su corazón doliera aún más, porque la energía de su alma estaba demasiado débil y no estaba seguro de qué hacer con él. Pero no quería llorar y en su lugar quería encontrar una solución a su problema. Llorar no lo ayudaría, pero resolvería definitivamente el problema lo haría. Jason se alivió del apoyo de Greg y enderezó la espalda mientras esperaba en las posibles soluciones, pero no había muchas. La compra de un tesoro mágico de alto grado estaba fuera de sus opciones, ya que eran demasiado caras y formaban un contrato con una bestia salvaje de una estrella de alto potencial dependía de su suerte. Aproximadamente cientos de escaleras después, entraron en otra habitación que era incluso más gigantesca que la sala del despertar del alma. Pero este lugar no estaba tan tranquilo como en el que habían estado hace poco tiempo. Jason, que solo podía ver un poco a través del vendaje debido a su sangre, se asombró al ver miles de colores que emanaban de los huevos y pequeñas bestias dentro de pequeños paisajes llenos de maná tenue. Su cabeza comenzó a doler de nuevo y Jason apagó el efecto de sus ojos que veían el color radiante de las bestias. Queriendo experimentar, activó el efecto de sus ojos. En el momento en que hizo eso, Jason notó que algunas bestias irradiaban un color más fuerte que otras, incluso si eran de la misma raza. ¿Qué significa eso?
Fue lo que pensó Jason, pero no pudo encontrar una solución. Mientras pensaba en el efecto, Jason miró a su alrededor nuevamente, apagando el efecto una vez más. Se detuvo por un momento y un segundo después, notó las fluctuaciones de maná de una madre lobo con 5 cachorros sentados a su lado. Eso fue, al menos, lo que Jason pudo ver basado en el flujo de maná. Encendió el efecto por un breve momento y comenzó a analizar a fondo a los cachorros. La loba había dado a luz a los 5 cachorros, pero Jason notó que el color radiante era diferente para 2 de los cachorros. Mientras que 3 cachorros tenían el mismo color, el cuarto era más distinto y más denso, pero esencialmente del mismo color. El quinto cachorro tenía un color completamente diferente, que era aún más denso en comparación con el cuarto. Muchos pensamientos pasaron por la cabeza de Jason cuando Greg y el anciano notaron su comportamiento. El anciano explicó: esta es una madre lobo con cuernos ardientes con sus 5 cachorros. Es una bestia de rango evolucionado. 2 de los 5 cachorros son ligeramente especiales. Uno heredó un linaje ligeramente superior, mientras que el otro cachorro sufrió una mutación que lo hizo más fuerte. Greg escuchó atentamente, ya que esta información podría ser útil para su elección. ¿Puedes mostrarme cuál cree el señor que es el más fuerte de estos 2 casos especiales? Jason le pidió ayuda a Greg, lo que lo confundió mientras el anciano sonreía levemente. El anciano sabía que Jason tenía ojos únicos desde el principio, ya que había visto a muchos humanos con rasgos especiales. Él creía que Jason tenía ojos simples de maná que podían ver que una bestia tenía un maná ligeramente más fuerte que irradiaba. Una pequeña corriente de maná salió del cuerpo de Greg y Jason vio un dedo formado por maná apuntando al cachorro con la línea de sangre superior. Pero, los ojos de Jason le dijeron una historia diferente. Sus ojos, o más bien el color radiante, le decían que el cachorro mutado tenía un color más denso y un porqué. Escapó de sus labios antes de que pudiera retractarse. El anciano todavía estaba tranquilo y explicado. Tener una línea de sangre superior indica la alta posibilidad de evolucionar hacia bestias de mayor rango, mientras que tener una mutación puede ser contraproducente. Algunos factores son poderosas, mientras que otros factores son dañinas para ciertos aspectos. Además, las modificaciones pueden evolucionar cuando el cachorro se vuelve más fuerte y, en este caso, la mutación del cachorro todavía está en su fase inicial. Aunque no se ve como una muy buena mutación, podría mutar aún más de manera negativa. A Jason y Greg exclamaron al mismo tiempo. Chapter 14. Creando una teoría. Caminando por los recintos y las estaciones de cría que contenían huevos, el anciano obtuvo amplia información que se centró principalmente en las características de los potenciales de las bestias y cómo determinar sus fortalezas y debilidades. Normalmente, una selección de bestias implica que los niños elijan una bestia en función de sus primeras impresiones y suposiciones. Sin embargo, el anciano estaba siendo generoso y compartió los detalles más finos porque le gustaban los niños. Uno tenía que saber que las bestias unidas por el alma no solo proporcionarían mejoras físicas y acceso a la afinidad, sino que también amplificarían sus instintos salvajes, como la sed de sangre y más. Las características de la mejora física dependían de la fuerza de los lazos del alma y también del tipo de alma, incluida la distribución compartida. Por ejemplo, si uno formara un vínculo de alma con un toro, recibiría más fuerza. Por otro lado, formar un vínculo con una bestia ágil probablemente mejoraría los tendones, la flexibilidad y otras partes inferiores del cuerpo antes de que la atención se centre en el resto. Solo había unas pocas bestias en el primer piso de los criaderos que habitaban: bestias salvajes, bestias despiertas, evolucionadas y algunas bestias sin defectos. Las bestias de rango mágico estaban en el sótano inferior y probablemente solo había un puñado de ellas en ciudades de grado C. La mayoría de los cachorros clasificados despiertos, evolucionados e inmaculados no eran mucho más fuertes que las bestias salvajes al principio. Pero las bestias de mayor rango crecieron y maduraron a un ritmo alarmante, por lo que sería mucho más difícil controlarlas sin una gran cantidad de energía del alma. En ausencia de una abundancia de energía del alma, el vínculo del alma podría ser contraproducente y la bestia podría controlar al contratista, destruir el alma de uno en parte o, en el peor de los casos, incluso por completo. Greg, que no tenía cuentos problemas, podía controlar fácilmente a una bestia clasificada de evolución tardía, por lo que prestó atención a cada palabra que decía el anciano.
La energía del alma de uno crecería con su primer vínculo de alma hasta que madurara, evolucionara o cuando se formara un nuevo contrato de vínculo de alma con otra bestia. No se sabía qué tan grande era la cantidad compartida, pero aproximadamente del 3% al 10% del crecimiento de una bestia se le dio a los maestros que dependían completamente de un alma. Si bien la mayoría de las almas solo distribuyeron del 3% al 5%, algunos afortunados obtendrían una parte del 10% del vínculo del alma de uno, ya que su alma era generosa. En pocas palabras, la energía del alma de Greg estaba entre 400 y 500, y un vínculo de alma con una bestia clasificada de evolución tardía completamente desarrollada consumiendo alrededor de 450. Pero un cachorro de rango evolucionado usó menos de 450 de energía del alma al principio y solo al final necesitaría los 450 de energía del alma mencionado anteriormente para ser sometido. Este crecimiento daría suficiente tiempo para que la energía del alma de Greg crezca y madure en tamaño mientras el cachorro madura simultáneamente. Con una distribución del 10%, Greg recibiría alrededor de 45 unidades de energía del alma una vez que madurara su primer vínculo del alma, dado que la energía del alma que necesitaría era de 450 unidades una vez que madurara. Esa fue otra razón por la cual uno formaría un vínculo de alma con cachorros nuevos al principio. Era una de las razones más importantes. Formar una conexión profunda con los cachorros fue más fácil que tratar de domar a las bestias salvajes que vivían en libertad. Cuando una bestia mutaba o evolucionaba hacia una existencia más fuerte, muchas cosas podrían suceder. Una de las posibilidades era que la bestia afectara negativamente al maestro porque la energía del alma necesaria es demasiado alta, lo que hace que el humano sufra un dolor insoportable y constante. La otra posibilidad podría ser que la bestia evolucionara comparta más de su fuerza con el humano, obligando a que aumente la energía del alma, lo que también los dañaría, pero solo temporalmente. Esto fue una ocurrencia rara y nadie estaba seguro de la causa exacta. Para concluir, tener una bestia que pueda evolucionar es un arma de doble filo en la mayoría de los casos. Si uno fuera a criar a una bestia con una alta posibilidad de evolucionar, una conexión profunda es importante y también mucho más fácil de formar. Incluso si la energía del alma de un vínculo del alma es más grande que la del maestro, siempre y cuando no quiera romper el contrato del vínculo del alma a la fuerza, todo está bien. Una vez que una bestia con una energía del alma superior a la del contratista se revela, toda la situación toma un giro peligroso. Por eso la energía del alma es tan esencial. Incluso si Jason formó un contrato con una bestia salvaje de una estrella con potencial, no estaba seguro si esta bestia se quedaría con él o si rompería el contrato y huiría. Una vez que su alma estaba dañada, tomaría algún tiempo llenar el vacío y la parte faltante del mundo del alma que se destruyó cuando el vínculo del alma anterior se fue, mientras que la energía del alma innata permaneció. Pero esta no es la única forma de aumentar la energía del alma. En lugar de usar tesoros mágicos o confiar en el vínculo del alma, uno puede entrenar la energía del alma con ciertos métodos de entrenamiento. Estos eran bastante dolorosos, pero mucha gente desesperada los usaba porque la energía de su alma era débil. Para ellos, un aumento de un punto en la energía de su alma significaría que pueden unir a una bestia un poco más fuerte que podría tener un mayor potencial. Pero la mayoría de las clasificaciones de despertar del alma de 0, 1 estrella e incluso algunas de 2 estrellas renunciarían a su deseo de fortalecerse y lograr algo porque ya habría obstáculos antes de que comenzara su viaje para aumentar el rango de su núcleo de maná. El entrenamiento con estos métodos aumenta la energía del alma solo un poco, excepto si la energía del alma innata es alta. En este caso, la energía del alma aumenta más rápido porque la tasa de aumento se basa en un porcentaje. Mientras tanto, Jason tenía como máximo un punto en la energía del alma, más probablemente incluso menos. Significaba que sufriría dolor incluso si formara un contrato con una bestia salvaje madura de una estrella. Por lo tanto, no tuvo otra opción que comenzar pronto a entrenar con el método especial para prevenir lesiones permanentes. Ya lo sabía, pero aún no podía creer su mala suerte. Los dos chicos pasaron muchas horas mirando las diferentes bestias en la pagoda y de que se dieran cuenta ya era tarde en la noche, pero Greg aún no estaba decidido sobre qué bestia elegir como su primer vínculo del alma. Se había reducido a 3 cachorros clasificados oscuros como evolucionados, y todos tenían aproximadamente el mismo color verde radiante, mientras que uno parecía marginalmente más denso para Jason. Estas bestias eran una cría de cóndor atribuida al viento, un cachorro de lobo atribuido al trueno y un orco menor recién nacido.
Jason no tenía ninguna preferencia en particular porque le parecían más o menos iguales hasta que vio un ternero no elemental con un color verde débil pero denso que lo envolvía. Después de mirar los miles de tipos de bestias, Jason formó una teoría de que los colores que podía ver eran el potencial de la bestia. En las últimas horas ya se había formado una lista en su mente que comenzaba con los colores negro, gris claro, verde oscuro y finalmente verde. Solo había un único color verde neutro que irradiaba una bestia, pero el color irradiado era incomparable con el verde oscuro. Todas las bestias preseleccionadas por Greg tenían el color potencial verde oscuro, que era comparable a una bestia sin defectos. Mientras que el color negro era comparable a las bestias despiertas, el gris claro parecía ser el potencial de las bestias evolucionadas. El color verde que Jason vio en este momento era diferente del verde que había visto irradiar de la otra bestia, ya que parecía ser más débil. Pero cuando Jason lo vio, fue una vista maravillosa cuando el color radiante se movió vigorosamente alrededor del becerro. Este color verde parecía débil, pero al mismo tiempo parecía fuerte y Jason se preguntó por qué era así. El becerro parecía casi emocionado y Jason estuvo tentado de quitarse el vendaje, pero se obligó a comportarse o su acto se habría derrumbado. Todavía tenía puesto el vendaje ensangrentado, pero los contornos de esta pantorrilla eran tan claros como el cristal y detallados como si pudiera verlo con sus ojos normales. Chapter 15. Intimidación. Jason se detuvo en seco y se arriesgó a exponerse sin ninguna razón lógica. Pero de alguna manera sintió que era la decisión correcta, aunque no estaba seguro de por qué. Su instinto se lo dijo y decidió seguir adelante. Greg, ¿por qué no formas un contrato de alma con este becerro? Simplemente le hizo la pregunta a Greg sin dar más explicaciones. Su pregunta aparentemente inocente hizo que el anciano se detuviera en seco mientras miraba al becerro con cuidado. Este es solo un cachorro de bestia normal de rango medio evolucionado llamado toro con cuernos reforzados. Sus posibilidades de evolucionar hacia un ser superior sin mancha son menores en comparación con los otros 3 vínculos posibles de Greg. Contratar a esta bestia sería un desperdicio. Los padres de Greg y su hermana escucharon esto y asintieron con la cabeza, aceptando la explicación del anciano, mientras que la hermana de Greg lanzaba una mirada amenazadora a Jason. Mientras tanto, Greg miró confundido al becerro con cuernos reforzado, sin saber por qué Jason quería que eligiera a este cachorro de bestia. Mientras Greg se acercaba al becerro, Jason, que había estado parado a su lado, dijo en voz alta: "Creo que este becerro es mucho mejor en comparación con las otras 3 opciones". Simplemente expresó su opinión sin dar más explicaciones. Casi en un susurro, añadió a Greg: "Puedes elegir la bestia que quieras porque, en última instancia, es tu decisión, pero no te arrepientas de tu decisión más tarde". De alguna manera, las palabras de Jason hicieron reflexionar a Greg. Quería elegir al orco menor recién nacido que estaría atado a su alma física. Sin embargo, elegir el ternero no elemental marcaría una diferencia de rango completo, ya que el orco menor tenía la posibilidad de alcanzar el rango inmaculado con una cierta cantidad de recursos proporcionados. Aparentemente confundido, Greg se volvió hacia Jason y le preguntó por qué crees que esta bestia es mejor que el orco, por ejemplo. Fue raro que Jason dijera algo así, sin dar una razón. Greg creía que Jason no querría hacerle daño, incluso si Greg no sabía por qué confiaba tanto en Jason. Jason estaba en un aprieto porque todavía pensaba que tenía que mantener sus ojos en secreto al recordar las palabras del anciano de que sus ojos podían ser revelados. Volviéndose hacia el anciano, le preguntó de nuevo para estar seguro: "Viejo, lo que dijiste antes sigue siendo válido, ¿verdad?". El anciano estaba confundido porque Jason no parecía molestarse en llamarlo señor, pero asintió con la cabeza. "Sí, bueno, lo es". Volviéndose hacia Greg, Jason aflojó lentamente el vendaje que había empapado la mayor parte de la sangre. Ahora estaba cubierto de sangre seca que todavía estaba pegada a su piel en algunos lugares, causando una sensación desagradable mientras se quitaba el vendaje. Sus ojos aún estaban cerrados por la repentina luz que los invadía. Después de un breve momento adaptado a la corriente repentina de luz, Jason abrió sus brillantes ojos dorados y miró directamente a los ojos de Greg sin dudarlo. ¿Qué pasa con tus ojos? Greg estaba asombrado y su mandíbula cayó al suelo. Conocía a Jason desde hacía muchos años y sus ojos parecían peces muertos cada vez que lo miraba. Recordó sentirse incómodo al mirar esos ojos sin brillo y sin vida, pero ahora estaban llenos de vigor e incluso lucían un rico color dorado. Era la primera vez que Jason vio a Greg y se sorprendió al encontrar a un chico musculoso, de cabello castaño corto y ojos mirándolo boquiabiertos.
Sin embargo, el ceño fruncido en ese hermoso rostro estaba destruyendo sus rasgos faciales. Si no puedo ocultar mis ojos para siempre, puedo revelar un poco, ¿verdad? Jason tuvo que reflexionar sobre cómo debería decirlo exactamente, como dijo. Tuve que recolectar maná durante mucho tiempo para reactivarlos. Me encontré con un problema anterior que tuve que solucionar, lo que me hizo abandonar la absorción de maná en mi núcleo de maná. Y mis ojos son un poco especiales para agregar. Pensando por un segundo, Jason agregó, volviendo al tema principal. Te recomendé este ternero porque mis ojos me dicen que es la elección correcta para ti. Al final, es tu decisión hacer lo que creas correcto y no dejar que nadie te lo impida. La familia de Greg solo vio a Jason quitarse el vendaje, el asombro de Greg y su voz fuerte. No se puede entender lo que estaba pasando, pero no les gustó esta situación, ni un poco. Todo lo que sabían era que Jason quería que Greg eligiera al becerro, que según el anciano era más débil que los otros 3 cachorros de bestia. Greg le sonrió a Jason, quien le devolvió la sonrisa y dijo con confianza en voz alta, quiero el ternero con cuernos reforzados como mi vínculo del alma. Al escuchar esto, los padres de Greg se quedaron en silencio mientras miraban a su hijo con una expresión atónita, mientras que su hermana tuvo una reacción exactamente opuesta mientras gritaba de ira. Hermano, no seas estúpido, ¿qué te hace pensar que este chico ciego sin recursos ni antecedentes tiene más conocimiento o sabiduría que nosotros? No seas ingenioso. Se acercó a los 2 jóvenes que aún se miraban. Jason estaba a solo 5 metros de distancia, de espaldas a ella. La frustración brotó dentro de ella y quería golpear a Jason muy fuerte en su cara mientras lo agarraba del hombro, tirando de él hacia atrás. Esto hizo que Jason tropezara hacia atrás, mientras que se vio obligado a darse cuenta de la vuelta debido a la fuerza repentina e inesperada. Jason estaba completamente desprevenido, todavía mirando hacia Greg, ya que su hombro se echó hacia atrás inesperadamente. El rostro de una hermosa adolescente con hermosos rasgos faciales, piel clara, grandes ojos marrones y largas pestañas apareció en su vista, distrayéndolo un poco. Mientras tanto, las expresiones de la chica cambiaron por completo cuando la ira que enmascaraba su hermoso rostro fue reemplazada por asombro antes de convertirse en sorpresa. Tenía una mirada aturdida mientras miraba los ojos dorados del joven con sorpresa brillando dentro de ellos. Los ojos dorados se sentían como si fueran tan profundos como un abismo sin fin pero llenos de vigor. Jason estaba un poco molesto porque no le gustaba que los extraños lo maltrataran o lo tocaran. La chica se sintió incómoda e incómoda al mirar a Jason a los ojos porque era como si no pudiera ocultarle nada. Sus ojos la desconcertaron y sintieron que probablemente expondría sus secretos más profundos sin la menor vacilación si miraba a esos ojos incluso por un segundo más. Por lo tanto, ella retrocedió y aflojó su agarre, casi tropezando. Greg, que había extendido un brazo para evitar que Jason se cayera, miró a su hermana confundido. Si bien entendía un poco la ira de su hermana, nunca la había visto retroceder ante enfrentamientos que lo sorprendieron un poco. Eso fue hasta que miró a los ojos de Jason que la obligó a retirarse. Greg lo encontró extrañamente interesante. El anciano estaba molesto por el comportamiento de la hermana de Greg y dijo, si ya has terminado de elegir tu vínculo de alma, puedes irte mientras yo ayudo a Jason a elegir su vínculo. Tus padres pueden ayudarte con los últimos pasos, ya que no son difíciles. Greg estaba decepcionado de que no se le permitiera mirar el vínculo del alma de Jason, pero tuvo que aceptar la orden del anciano. Mientras Greg se despedía de Jason, su hermana sospechó de sus intenciones mientras su padre le lanzaba una mirada. El becerro con cuernos reforzados fue llevado a una habitación diferente por un asistente y Greg siguió al personal con su familia. Ahora, Jason y el anciano estaban solos en la gran sala. Mientras el anciano miraba a Jason con curiosidad, Jason estaba un poco aprensivo. ¿Por qué estás tan seguro de que el toro con cuernos reforzados es mejor que los otros cachorros que habíamos preseleccionado antes? ¿Es realmente por tus ojos? El anciano desconfiaba de él y también tenía curiosidad, mientras que Jason se puso un poco nervioso al pensar en una respuesta satisfactoria. Si le contara la teoría de que sus ojos ven el potencial de las bestias, Jason no estaba seguro de cuál sería el resultado, así que pensó inventar una historia. No estoy seguro de si mis ojos son especiales, pero después de ver al becerro tuve la sensación de que es más fuerte que las otras bestias que Greg quería elegir. Pero para ser honesto, también podría estar equivocado. Por lo tanto, le dije a Greg que era completamente su decisión sobre qué bestia seleccionar, pero espero no estar equivocado.